reconocen esta mañana que necesitan de la salvación de nuestro Padre Celestial. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Que el Señor bendiga a todos los pecadores reunidos en esta mañana en este lugar. Eso fue bien sincero. Amén. Le invito a que pueda tomar su asiento. ¿Le parece si comenzamos con un ejercicio esta mañana? Amén. Esta etapa de la palabra. ¿Le parece que comencemos con un ejercicio? ¿Se escucha bien atrás? ¿Sí? Me gusta que se escuche bien. Me gusta que se escuche bien, porque entiendo de que entonces el mensaje va a llegar a donde tiene que llegar. Amén. ¿Le parece que comencemos con un ejercicio? Mire lo que tiene al lado suyo y dígale qué gran pecador que eres. Oiga, la palabra del Señor dice que si alguno de nosotros decimos que no hemos cometido pecado, nos mentimos a nosotros mismos y además de eso lo hacemos mentiroso a Dios. Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno que sea bueno, solamente Dios. Amén. Quiero que podamos compartir un poquito la palabra del Señor. Bueno, esta parte que me toca, yo creo que me dieron un consejo recién cuando terminó el altar personal de esta mañana. Y me dijeron, rompela. Y no solo eso, sino que me dijeron, mirá que la pastora te lo dejó ahí arriba, ¿eh? Así que, mala presión todavía. Pero vamos a compartir un poco la palabra del Señor, ¿sí? Hay un lema que está para este año 2024, este próximo año 2024. ¿Cuántos lo conocen? ¿Alguien conoce el lema? ¿Cuál es el lema? El año de la salvación, santificación y justificación. Amén. Y bueno, una parte de este pan de los hijos es justamente hablar acerca de este lema, de este diseño que viene para este próximo año. Yo no sé usted, pero si alguien se ha dado cuenta desde que, no sé si alguien vio la entrega de los premios Óscar, sí, no, de la entrega de los diplomas de Fundamento Apostólico 2, ¿sí? Cuando el apóstol presentó justamente este lema para el año 2024, algo pasó en el mundo espiritual, ¿sí? Que de hecho debería ser natural en nosotros. Algo pasó en el mundo espiritual y es un tiempo de aceleramiento. Dios se está adelantando al tiempo que viene. Entonces, para esto viene justamente esta palabra. Yo lo entendí de esta manera, el Espíritu Santo me lo ministró de esta manera. Entiendo que el Señor, cuando dijo, no los dejaré huérfanos, sino que le voy a enviar al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, al Consolador, dice que nos va a revelar las cosas que van a venir. No las cosas presentes, sino las que van a venir. Entonces, yo entendí esto de la palabra, y es que el Señor se adelanta a los tiempos para adelantarnos a nosotros a los tiempos. Entonces necesitamos un tiempo de aceleramiento para nuestra vida. Y para ello hace falta que nosotros entendamos el fundamento del reino de Dios. ¿Cuántos comprenden los fundamentos del reino de Dios? Yo creo que esta debería ser una pregunta muy importante para cada uno de nosotros como ministerios, como ministros de Dios, ¿sí? Desde los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los fundamentos tienen que ser algo bien, que esté bien establecido, que esté bien firme, que esté completo, que esté en plenitud. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros podamos edificar en nuestra vida por medio de la palabra de Dios y en la vida de muchas personas que Dios ha asignado a nuestra vida puedan estar firmes y cuando edifiquemos o sobreedifiquemos sobre ello no se derrumbe, no se caiga. Para eso sirven los fundamentos. Yo no sé si alguien lo entendió de esa manera. Estamos entre ministros y debería ser obvio todo esto, ¿no? Pero fíjese algo tremendamente importante. El tema que me compete en esta mañana es el tema de la salvación. El primer punto justamente del lema del 2024. Y me gustaría que pudiéramos ir al libro de Jeremías en el capítulo 15. En el versículo 19.
Y dando continuidad a lo que la pastora Eve declaraba esta mañana, ¿sí? Dando continuidad a esto, yo me quiero tomar de una parte muy importante y es justamente el tema de la queja. Oiga, no voy a hablar de espíritu de queja ni nada por el estilo, ni de potestades, ni de principado, ni nada de eso. Sino que vamos a llevarlo justamente al fundamento. ¿Por qué? Porque todo esto no pasaría, y présteme mucha atención en esto, ¿sí? Por eso pregunté si alguien me escuchaba de atrás para que se escuche bien, ¿sí? Todo esto no pasaría, el tema de la queja, el tema de que haya un desaliento en el ministerio o un desgano o que hubiesen algunas partes que están justamente flojas o allí en el borde, en algún borde de precipicio a punto de caerse, no pasaría si nosotros tuviésemos los fundamentos bien establecidos, bien firmes en nuestra vida. Entonces es importante para nosotros justamente este lema del 2024. Más allá del ministerio, más allá de la red SIDU, más allá de las personas o de los hermanos, de los nuevos creyentes o de los hermanos de la congregación, justamente para nosotros los ministerios, los ministros, los que vamos a impartir la palabra, los que vamos a compartir y llevar al pueblo a ese tiempo de salvación, de santificación y de justificación que se manifieste en la vida de la congregación, justamente nos compete a nosotros. Si nosotros no tenemos el fundamento bien firme y bien establecido para que no se caiga todo lo que edifiquemos, entonces todo lo que edifiquemos se va a derrumbar. Y allí es donde entra esta pequeña cuestión. Le aviso de antemano, hay un dicho muy argentino, y gracias a Dios que todos somos argentinos aquí, a excepción de... ¿sí? ¿Quién viene de afuera de la Argentina? ¿Crescencio? ¿Sí? Te bendigo, pastor. Un placer conocerlo. De Paraguay. Bendecimos a la gente de Paraguay. Amén. Pero hay un dicho muy argentino que dice, el que avisa. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasó con Judas? Tema para otro día. Jeremías capítulo 15, versículo 19, dice la palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor. ¿Quién le habló a Jeremías? Ubiquémonos un poquito en la situación. Jeremías se está quejando, ¿sí? ¿Se recuerda la palabra del principio? ¿Sí? De esta mañana. Jeremías se estaba quejando. ¿Por qué? Porque la palabra que tenía que llevar al pueblo no era una palabra linda, ¿sí? Tenía que recibir afrenta, se burlaban de él, se quejaban de él, siempre trataban de desalentarlo, de desanimarlo y también de desacreditar toda la palabra que él estaba hablando. Entonces él va y se queja delante del Señor. Y si leemos un poquito más atrás dice, ¿por qué ha sido continuo mi dolor y mi herida incurable ha rehusado ser sanada? ¿Sí? Y fíjese que el Señor le responde y le habla. ¿Quién le responde a Jeremías? Quiero que podamos comprender esto, amén. El cierre de la pastora fue tomar conciencia, ¿sí? Ese fue el cierre de esta mañana, tomar conciencia. Y yo creo que nosotros con la palabra de Dios tenemos que ser muy conscientes. Mire, le cuento un testimonio antes de comenzar todo esto, porque justamente equivale a esta palabra. En estos últimos 2 meses, en mi vida personal, el Señor me estuvo enseñando esta palabra en práctica. Porque una cosa es que nosotros hablemos de la teoría y otra cosa es que nosotros vivamos la palabra. Cuando nosotros preparamos un mensaje como ministros de Dios, como hombres, mujeres de Dios, como apóstoles, profetas, evangelistas, los pastores, los maestros, cuando preparamos el mensaje, a los primeros que habla el mensaje es al que lo prepara. Entonces, si nosotros tenemos solamente la teoría, pero no tenemos la práctica del mensaje, entonces muchas veces estaremos hablando de lo que no hemos vivido. Hay ocasiones especiales, y yo no sé si a alguno le ha pasado, pero a mí sí, ¿sí? En que el Señor me da una palabra que no he experimentado, pero justamente me da esa palabra, una de dos, si es una advertencia, para que no lo viva. ¿Sí? Me está previniendo de algo que podría suceder. Y otra, que si no lo he vivido, capaz que genere una bendición o que sea una lucha para una victoria superior, ¿sí? Justamente el Señor me está avisando, lo vas a vivir. Pero en esta palabra el Señor me estuvo enseñando en la práctica
justamente el tema de la salvación. Y el tema de la salvación no como el que nosotros solemos compartir, ¿sí? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y cree en el Señor Jesucristo, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, tiene toda la casa salva? ¿Sí? ¿Pero toda la casa salva? ¿Quién dijo? ¿Sí? Por la fe, sí. Por la fe, ¿no? Porque siempre nos movemos por fe. No nos movemos por vista, sino por medio de la fe. Pero en la realidad es otra historia. Porque nosotros podemos tener todas las pilas en el Evangelio, en el reino, estamos metidos en la actividad del reino, gloria a Dios, nosotros, nuestras esposas o esposa y su esposo, pero hay alguno que otro hijo, ¿sí?, que no está tan metido como parece. O hay alguno que directamente no está. Entonces la realidad es otra. Y el Señor hace un tiempo ya me estaba trayendo un mensaje, un viaje a la realidad. Un viaje a la realidad. De hecho, hay un grupo musical que tiene una canción que se llama Viaje a la realidad. Y ese viaje a la realidad es vivir la palabra, es experimentarlo. Entonces experimenté que hacía mucho tiempo, quizás, ¿sí?, en diferentes circunstancias lo había experimentado, pero en la profundidad en que lo experimenté estos 2 meses no lo había experimentado. Justamente el tema del reconocimiento, el arrepentimiento, el pedirle perdón a Dios para alcanzar la salvación, pero también para que se genere en mi vida lo que vamos a compartir en esta mañana. Jeremías se estaba quejando delante de Dios y en el versículo 19 del capítulo de su mismo libro, ¿sí? ¿Vio? Hay algunos que jugaron contra Boca y le dijeron, le ganamos en su cancha. ¿Ah? No sé si habrá frío por acá, pero... Yo sé que todos son hinchas de Boca aquí. Apóyeme. Ya la palabra viene fría, pastor. Pero el Señor le habla y le dice, me respondió así Jehová el Señor y me dijo, si tú te vuelves, yo te restauraré y estarás de pie delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. ¿Sí? Esta versión es la misma Reina Valera, solamente que del 2015. Reina Valera 1960 dice, si te convirtieres de verdad, ¿sí?, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y serás como mi boca. Y después termina diciéndole que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Entonces el tema de la salvación, ¿sí?, el tema de la salvación no es meramente una dádiva divina, sino que también es una promesa de parte de Dios para nuestra vida. Y aquí empiezan los silencios, ¿eh? La salvación no es solamente una dádiva divina, también es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios para nuestra vida, es una promesa de Dios para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestras generaciones, para nuestra familia. Es decir, la promesa no queda solamente encapsulada en nuestra vida, sino que se extiende a todas nuestras generaciones. Entonces puedes tener a alguno de los pequeños, ¿sí?, alguno de tu descendencia que no está metido de lleno en el Evangelio o que está a punto de salirse justamente de esta cápsula donde el Señor nos protege debajo de sus alas o de su cobertura. Pero el Señor dice, tranquilo, yo me voy a ocupar de él. Tranquilo que la salvación le llega. Tranquilo que él va a volver. Tranquilo que va a cumplir el propósito. No importa dónde vaya, va a cumplir el propósito igual. Entonces es una promesa de Dios para nuestra vida. Una de las cosas que nosotros debemos entender justamente como ministros de Dios para después poder enseñárselo a la congregación es que la salvación no es una mera cuestión del principio del Evangelio o de nuestros inicios en el reino de Dios en el Evangelio, sino que es una cuestión de por vida. ¿Vio las películas, sí?, las películas de héroes? ¿Ah? El héroe siempre tiene una... doncella, ¿sí?, o a la chica de la película, a la que siempre tiene que salvar. Increíble porque a la
mujer que ama el héroe, ¿sí? Siempre le caen todos los problemas. Todo el mundo tiene problemas. El tema es que ella tiene más. ¿Sí? Yo sé que esto en la realidad no sucede. Nosotros no nos hacemos ningún problema. Ni uno, digo amén. El tema está en que el superhéroe tiene que, ¿sí?, ir y salvar, ¿sí?, a su amada todo el tiempo. O sea que quien rescata a la amada es el héroe. ¿Por qué no Dios nos puede salvar todos los días a nosotros? Que de hecho Dios lo hace. Que no le prestemos atención es punto aparte. ¿Nos salva Dios de la muerte? Otra vez. Eso tiene que ser, pero tiene que estar seguro de eso. ¿Nos salva Dios de la muerte? ¿Nos libera Dios de la muerte? ¿Nos salva Dios de la enfermedad? ¿Nos salva Dios de que nos desviemos? Entonces, ¿quién dijo que la salvación no es para el tiempo presente? Que fue para el inicio. Muchos de nosotros pensamos de que la salvación es salvo, siempre salvo y ya. Leía un mensaje preparando justamente esta palabra. Y lo increíble de todo esto es que la salvación es por la sola fe. ¿Se entendió eso, no? Es por la sola fe. O sea que, ¿qué es fe? Espera. Parémonos un ratito aquí, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? ¿Le parece? Frenémonos un poquito aquí. ¿No se ha dado cuenta que lo mismo que estamos diciendo es lo mismo que hemos enseñado? Y cuando nosotros preguntamos qué es la fe, nos responden lo mismo que nosotros hemos enseñado, que nosotros hemos aprendido. Cada vez que nos preguntan qué es la fe, nosotros recitamos el texto de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se... ¿Quién entiende eso? Porque el tema no está en que yo lea la teoría, el tema está en que yo entienda la palabra para poder vivirlo. ¿Qué es la fe? Creer, salvación. Se lo traduzco en lenguaje sencillo, lenguaje actual, ¿sí? Nueva traducción viviente del lenguaje actual argentino. ¿Ah? Fe es confianza. Fe es confianza. Y la confianza no existe si no se edifica. Y aquí entra la parte complicada. Dios no le habla a un Jeremías que recién entra en el Evangelio o recién entra en el reino de Dios. No le está hablando a un nuevo creyente. Dios le está hablando a un profeta desarrollado, avanzado en su oficio. ¿Alguien entendió eso, no? Dios le está hablando a un profeta avanzado, grande, ¿sí? ¿Quién es Jeremías? Es uno de los profetas mayores, ¿sí? Mire lo que tiene al lado suyo y dígale, era un profeta mayor. Yo entendí esto, el 90% de nuestro aprendizaje está cuando nosotros le enseñamos a otra persona. Se asienta todo lo que nosotros aprendemos cuando se lo compartimos a alguien, cuando lo hablamos con otra persona, cuando se lo enseñamos a alguien más. Entre un 10 y un 15% está el que nosotros nos dediquemos a buscar, a leer, a indagar, a preguntar. Está bueno todo eso, pero el 90% de nuestro aprendizaje, donde se asienta nuestro aprendizaje, es cuando nosotros le enseñamos a alguien más. Porque cuando le enseñamos a alguien más, entonces entendemos nosotros primero. Dios no le estaba hablando a un Jeremías recién convertido, Dios le estaba hablando a un Jeremías, a un profeta desarrollado, a un profeta mayor, a un profeta que ya llevaba tiempo hablando la palabra de Dios. Está bien, en su principio dijo, pero yo soy joven, no sé hablar, no tengo la facilidad de poder hablar a la gente. Y el Señor le dijo, bueno, no te preocupes porque vos no tenés que hablar, tengo que hablar yo. Yo te voy a dar la palabra, yo te voy a poner la palabra, entonces vos vas a decir todo lo que te diga que tenés que decir. Pero ese tiempo ya pasó. Toque a 2, 3, dígale, ese tiempo ya pasó. O sea que la vergüenza ya la perdimos.
Somos sinvergüenza, somos todos sinvergüenzas aquí. La vergüenza ya la perdimos. O sea que ya estamos desarrollados en el ministerio, llevamos tiempo ministrando, llevamos tiempo con palabras, hemos hablado infinidad de palabras, infinidad de enseñanzas, hemos escuchado mensajes, lo hemos predicado, lo hemos replicado, lo hemos compartido, hemos recibido otros mensajes por nosotros mismos, el Señor nos ha hablado a nosotros y gloria a Dios por ello. Pero llega un momento en nuestra vida en que nosotros decimos, Señor, ¿por qué la gente está así? ¿Por qué no se convierte? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y el Señor te dice, mi amor, si te convertís, no, ¿en qué me metí? No, es que estoy pensando cómo hacer la pregunta. Voy a hacer una pregunta muy profunda, pero también voy a hacer una pregunta muy fuerte. Y espero que, además de que pueda interpretar la pregunta, la pueda entender. Y podamos responder nosotros como ministerios con toda sinceridad. Porque si hay algo que yo aprendí a lo largo de estos 2 años, llevo más tiempo todavía, pero en estos últimos 2 años, el Señor ha afirmado muy fuerte esto en mi vida y en mi corazón. Y es el hecho de tener una fe sincera. Ya vamos a hablar acerca de eso. Pero voy a hacer una pregunta muy fuerte. ¿Cuántos conocen a Dios como papá? Oiga, espere. No estoy preguntando acerca de un padre de fe. Estoy preguntando acerca de Dios como papá. ¿Cuántos saben que Dios habla como papá? ¿Cuántos saben cómo habla un papá? ¿Estás seguro que sabe cómo habla un papá? ¿Sí? Necesito un voluntario. Lo dejo a criterio, ¿eh? Necesito un voluntario. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Yo soy el hijo rebelde. Espere, otra vez, ¿cómo es? Yo soy el hijo rebelde. ¿En qué me metiste, señor? No. Espere, porque justamente está la ocasión. Por eso lo dejé a criterio también. El papá no viene y te dice, mi amor, haceme caso. ¿Sí? Armate la cama. Ponete a estudiar. Predica bien. ¿Así habla papá? ¿Estás seguro? ¿Cómo habla papá? ¿No te dije que hiciera la cama? Papito querido, no te dije que te conviertas. ¿Ah? Convertiste, querido. Predica bien. Enseña lo que yo enseño. Habla lo que yo hablo. Convertiste. ¿Puedo contar una intimidad? No es mala, no es mala, no es mala. No es mala. Miro para allá porque está. ¿Sí? Solamente viene a la ocasión. Solamente viene a la ocasión. ¿Sí? ¿Me das permiso? ¿Cuántos entendieron eso que acabo de hacer? Paréntesis. ¿Por qué no lo hacemos? Eso fue fuerte. Porque lo entendemos, lo conocemos, pero la diferencia está
en que lo hagamos. Un día llego a la casa de mi papá. Habían pasado como, no recuerdo, 2 meses en que no había ido a la casa de mi papá. Creo 2 meses, un poquito más. Y yo lo tengo cerquita, como unas 15 cuadras. Y no fui a la casa de papá. Tampoco en esos 2, 3 meses lo llamé. No me comuniqué, no hablé. Andaba con algunos problemas mentales. Pobre pastor. Le aseguro un 100% que de todos los que estamos aquí, todos tenemos alguna oportunidad de problemas mentales. Porque nos hacemos más problemas mentales por todo lo que nos pasa, por todo lo que nos sucede y por la congregación. Yo que además de nuestros problemas tenemos los problemas de la congregación. Pero un día llego a la casa de mi papá y llego todo motivado allí con todas las ganas de charlar con él y comienzo a hablar. Hijo, ¿cómo estás? Que me recibió todo bien, espectacular. Y nos sentamos a charlar. Y le digo, ¿cómo has estado? No, no me has hablado, no me has llamado, te has olvidado de mí, me has abandonado. ¿Sí? Yo sé que usted nunca escuchó eso de su papá. Me has abandonado. ¿Cómo has estado? Te he extrañado. Bien, gracias Señor, muy bien. Vos sabés que vengo con un proyecto así, de que podamos hacer esto. Y habíamos tenido una charla con mi esposa justamente de escribir la visión del ministerio. Y me impactó algo. Voy a la casa de él justamente para hablar acerca de ese tema. Y me siento a charlar con él y todo contento, alegre, charlando. Y bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que tenés? ¿Querés hacer algo nuevo? ¿Querés emprender algo nuevo? No, venía a decirte, ¿qué te parece si nosotros escribimos la visión? Vos sabés que estuve viendo y buscando y encontré esto. Y de repente me dijo, espera, ¿de qué visión me habla? ¿De qué visión me habla? Si no te has comunicado, no me has hablado, no me has llamado, no has estado conmigo, no me has preguntado de la palabra, no sabes qué es lo que estoy hablando. Lo increíble de todo esto es que yo me congrego con él. ¿Te congregas con él o le llamaste en 3 meses? Sí, me congrego con él y no lo llamé durante 3 meses. Si no venís, no me preguntás, no charlas conmigo, no sabés de qué. Ni siquiera sabés qué libro estoy leyendo, qué es lo que estoy buscando, cuál es el mensaje presente. Escuchás solamente lo que predico el domingo en el altar. ¿Y eso de qué se trata, pastor? Esa es la forma en que habla un papá. Muchas veces nosotros le decimos a Dios, Padre querido, Padre mío. Mire, mismo libro, Jeremías, versículo 15. Capítulo 15, versículo 15. Tú lo sabes, oh Señor. Versículo 16, al final. Dice, antes del versículo 17, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Un día veo un video que me envían y aparece un hombre sentado, un padre sentado en el sillón de su casa leyendo el diario y de repente aparece su pequeño hijo como de unos 4 años, ¿sí? 4 años, 5 años, y aparece cerca del papá y se para al lado del padre mientras él está leyendo su diario en el sillón. Y el niño comienza diciendo, oh Padre, tú que todo lo puedes, tú que todo lo tienes, Padre querido, Padre del alma, en esta maravillosa tarde vengo a pedirte.
venir delante de tu presencia para decirte, si me das 2 pesos para ir a comprar un helado. Y el padre lo mira sorprendido al hijo y le dice, hijo, ¿no era más fácil que me pidieras, ¿sí?, dinero para ir a la esquina a comprar un helado? Y el hijo le dice, pero yo te he visto orar en la habitación y vos orás de la misma manera delante de Dios. Entonces yo pensé que esa era la forma correcta de pedir las cosas. Yo pensé que esa era la forma correcta de pedir las cosas. No, hijo. Tomá. El niño recibe, se va y el padre se queda pensando. Ahí termina el video. Nosotros tenemos tantos conceptos bíblicos, tenemos tanta información, tenemos tanto léxico de la palabra de Dios, pero de tanto que tenemos, lo más difícil para nosotros es volver otra vez a la sencillez de corazón, a tener una fe sincera. Como sabemos tanto y tenemos tanta elocuencia, nos hemos acostumbrado tanto a eso, que nos olvidamos de ser sinceros. Necesitamos vivir una fe sincera. El tema de la salvación es un tema de fe. El tema de la fe es un tema de confianza. Por eso es que Dios no le está hablando a un Jeremías recién convertido, le está hablando a un profeta desarrollado. Uno de los profetas mayores. Oiga, y entendamos la palabra y la posición. Uno de los profetas mayores. Yo sé que muchos de los que están aquí son mis hermanos mayores. ¿Sí? Bueno, primos. ¿Por qué primos, pastor? Porque mi papá está allá. Hola. Yo tengo una procedencia, sé de dónde vengo y también sé a dónde voy. No, pero nosotros tenemos que hacer como el espíritu, no se sabe de dónde viene, de dónde. La gente no sabe de dónde vengo ni a dónde voy. Yo sí. Yo sé lo que porto, yo sé lo que tengo, yo sé cuál es mi legado y también sé cuál es mi herencia. ¿Me tengo que esforzar por la herencia? Sí. ¿Me tengo que esforzar por el legado? Sí. Hay un trabajo que yo tengo que hacer y el resto del trabajo le toca a Dios. Pero hay una parte que me toca a mí. ¿Y cuál es mi parte? Amarlo a Dios. Yo pensé que tenía que amar a su papá. Lo amo a mi papá como me amo a mí, como amo a Dios. ¿Cómo es ese orden? Claro, porque la palabra de Dios dice, amar primeramente a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después puedes amar a tu prójimo primero como te amas a ti mismo. Entonces, primero amo a Dios, luego me amo. ¿Sí? Alguien tiene que levantar su mano y decir, me amo. ¿Sí? Abrácese un poquito. Hágase cariño. Porque hay muchas personas que no se hacen cariño, se dañan. Ministros que no se hacen cariño, se dañan. Ministros que no se miran bien al espejo. Se autohablan mal, se autoflagelan. ¿Por qué soy así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué soy un inservible? No sirvo para nada. Nunca voy a poder alcanzar a ese que está allá arriba. Si uno tiene que alcanzar al que está allá arriba, vos tenés que alcanzar a Cristo. Eso fue muy mendocino, ¿no? Entonces Jeremías le habla al Señor y dice, oh Señor Dios de los ejércitos. Y el Señor le dice, convertite, papá. Una de las cosas más poderosas que le dice Dios a Jeremías es justamente si entre sacares lo precioso de lo vil, es decir, si deja de hablar tontería y empezás a hablar lo que verdaderamente vale la pena, lo que yo digo, entonces vas a ser mi vocero. Vas a ser como mi boca. Vio que Reina Valera dice, vas a ser como mi boca.
¿Sí? ¿Y qué es ser como la boca de Dios sino ser su vocero? ¿Cuántos de nosotros cree firmemente y con toda seguridad de que cada palabra que predicamos es palabra de Dios? ¿Amén o no amén? Entonces, si es palabra de Dios, es justamente que estamos hablando de lo que Dios dice. Ahora, si justamente hablamos lo que Dios dice, ¿por qué no generamos lo que Jesús generó? Si justamente hablamos lo que Dios dice, ¿por qué no generamos lo que Dios generó en el principio? Génesis capítulo 1, versículo 2 en adelante. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y ya le debíamos 2 boletas. Sea la luz, y fue la luz. Sepárese las aguas de arriba y las aguas de abajo, y se separaron las aguas. Descúbrase lo seco, córrase el mar para atrás y descúbrase lo seco, y el mar se corrió para atrás. Pregunta, cada vez que nosotros hablamos, ¿pasa algo o no pasa nada? ¿Y por qué, pastor? Porque nos tenemos que convertir. Uy, pero yo pensé, esta palabra, pastor, es para la congregación. Usted tiene que hablarle esto a toda la congregación. Hay gente que no se convierte. Hay hijos del diablo que están metidos dentro de la iglesia. El primer hijo del diablo somos nosotros, amado. Porque si... No sé quién lo dijo, pero venga, déme los 5, por favor. Ahí viene. Eso fue súper sincero, ¿eh? Yo no fui. Necesitamos convertirnos. Oiga, Jesús tuvo que convertirse. ¿Qué herejía estás hablando, pastor? Estamos entre pastores, ¿no? Jesús tuvo que convertirse. Si no, dígame, ¿por qué Jesús tuvo que pasar por el bautismo? Ah, no, pero Jesús era el Hijo de Dios. Sí, era el Hijo de Dios, pero rechazó su gloria, rechazó su trono, rechazó su majestad para hacerse hombre, para hacerse siervo. Cuando Jesús va donde Juan el Bautista le dice, Señor, yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de tus calzados. ¿Sí? Y Jesús le dice a Juan, tranquilo Juan, bautízame porque tenemos que cumplir toda justicia. La pastora decía, ¿sí? ¿A quiénes Dios bendice? Al justo, ¿cierto? Pregunta, ¿somos justos? Esto fue sincero, ¿eh? Esos 2, 3 que dijeron no, que lo escuché clarito, fue sincero. Fue muy sincero. Y eso Dios lo valora. ¿Qué valora Dios? Mi sinceridad. Dios no valora que yo tenga un manto de santidad o un manto, no sé, de ministerio, ¿sí? Una cobertura, como nosotros sabemos decirle, sino que a Dios lo que le agrada es la sinceridad. El salmista dijo, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, este va a ser rescatado. Y habitar es habitar. Estamos tan acostumbrados al lenguaje léxico, pastoral, apostólico, profético, que nos olvidamos de la sencillez. Nos olvidamos de la sencillez. A mí me encanta la versión lenguaje actual y la versión nueva traducción viviente, a veces la palabra de Dios para todo, la famosa PDT. ¿Por qué? Porque es un lenguaje tan actual donde te cuenta la historia y te dice realmente, con sinónimos de las palabras originales, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Reina Valera te dice, a los fornicarios y adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Cuando uno lee la nueva traducción viviente o el lenguaje actual, dice, los que tienen relaciones sexuales indecentes, eso no van a entrar al reino de los cielos. Te cambia la historia, ¿no? Claro, porque nosotros estamos acostumbrados al léxico. El tema es que tenemos que volverlo tan sencillo, cosa que Pablo dijo, a mí me puede entender un niño de 12 años como me puede entender un anciano.
¿Me entiende un judío ortodoxo, sabio, entendido, intérprete de la ley, como me puede entender un gentil que no conoce nada? Y es el mismo mensaje. ¿Cuántos hasta esta hora reconocemos de que verdaderamente necesitamos convertirnos? Si entresacamos lo precioso de lo vil, entonces vamos a hablar la palabra de Dios. Tengo mucho para compartir, pero quiero cerrar con esto. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, espere que se me perdió el texto. De algunos maestros que están aquí, ¿sí? Noto de que me dice Señor, Señor. ¿Sí? ¿En dónde está? Sí. Pero recuerda la palabra, ¿sí? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Más adelante dice, pero le respondieron algunos y le dijeron, pero Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. ¿Cómo? 7:21. Mira, estaba al lado. Gracias. Estaba muy al lado. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas cosas poderosas, obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca los he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. A las personas a las que el Señor les habla esto en esta alegoría justamente no son personas recién convertidas ni tampoco son hermanos de la congregación. Le está hablando a ministerios. O sea que usted y yo podemos tener toda la unción, podemos tener toda la palabra, podemos tener toda la revelación, podemos echar fuera demonios y hacer milagros y tener todo tipo de obras extraordinarias y sobrenaturales. Pero el Señor, cuando lleguemos delante de su presencia, Él nos podría decir, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque el tema no está en lo que nosotros podamos hacer, porque hay obras que sí, gloria a Dios por las obras, pero el primer llamado que usted y yo tenemos es amarlo a Dios. Y cuando uno ama, uno cambia. Cuando uno ama, uno se convierte. Cuando uno ama, deja lo que es suyo, justamente para ser lo que la otra persona anhela que yo sea. ¿Amamos a Dios? Con sinceridad, con sinceridad de corazón, ¿lo amamos a Dios? Sí, lo amamos a Dios. Si lo amamos, convirtámonos. Volvámonos a Cristo. Porque si no amamos a Dios y nos convertimos realmente, entonces va a llegar la queja, va a llegar el mal humor, va a llegar el desgano. Nos van a afectar todas las batallas y las luchas que tengamos. Nos van a afectar. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero ánimo, yo vencí al mundo. Soy el primogénito de la resurrección, el primogénito de los muertos. Y si es el primogénito, es el primero. No es el único, es el primero. Después de Cristo, nos toca a nosotros. Porque aquel que cree las obras que hizo Jesús, también las hará.
y hará obras mayores que las que hizo Jesús, porque Jesús está a la diestra del Padre. Y cerramos con esto y oramos. Muchos de nosotros buscamos las obras mayores. Pero antes de buscar las obras mayores, tenemos que buscar las obras de Jesús. ¿Sabe cuál fue la obra de Jesús? Y el último ejercicio. Quédese donde está Noah. Jesús no pasaba por entre medio de la gente, orando, imponiendo mano. Jesús pasaba por entre medio de la gente. Y cuando Jesús pasaba por entre medio de la gente, un sordo oye por allá, un paralítico se levanta por allá, un endemoniado se manifestó de aquel lado, y otro por allá, y otro por allá, y otro por allá, y otro por allá. ¿Jesús oró por alguien? No. Cuando Jesús pasaba, algo se manifestaba. Cuando Jesús pasaba, algo acontecía. Cuando Jesús pasaba, los endemoniados eran liberados. Los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan. Los que estaban ciegos reciben la vista. Pero solo cuando Él pasaba. Jesús no tenía que hacer muchísimas cuestiones. Jesús solamente tenía que ser Jesús. ¿Sabe cuál es el secreto de esto? Y remato con esa palabra que me dijiste. El secreto de todo esto es buscar a Dios. Es buscar a Dios. Como ministros tenemos muchísimas ocupaciones. Espere. Todavía no. Como ministros tenemos muchísimas ocupaciones. Tenemos la congregación, algunos tienen trabajo, otros tienen negocio, otros tienen la familia, otros tienen diferentes situaciones. Hay que atender a los hermanos acá y hay que hacer consejería allá. Y tenemos este evento evangelístico y hay que ir a la reunión de oración. Pero Jesús también tenía muchas ocupaciones. Pero Jesús se hacía el tiempo de estar con el Padre. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que reconocer: Señor, perdóname, porque yo no me he hecho el tiempo para estar contigo. Yo no hablo cualquier palabra, dijo Jesús. Yo hablo todo lo que oí hablar al Padre. Y todo lo que hago lo vi hacer al Padre. Pero yo no hago la obra, el que la hace es mi Padre que está en mí. Porque cuando tú tienes a Dios adentro, no hace falta que digas: aquel pecador que no se ha convertido, que recién llegas a la congregación, corre al altar para transformarte y convertirte a Cristo. No, la sola palabra que hablas, el pecador se arrepiente y humillado viene delante del altar, porque no te viene a buscar a ti, lo viene a buscar al Padre. No te viene a buscar a ti, no viene a buscar tu milagro, viene a buscar que el Padre lo toque, que el Padre lo ministre, que el Padre lo libere, que el Padre haga la obra. Tú eres el medio, tú eres el administrador, el Padre es el que hace la obra. Pero reconozcamos en esta mañana, sinceramente y de todo corazón, espero que esta palabra, por más simple que haya sido, haya cabida en el corazón. Y que no solamente podamos entenderla, sino que podamos ponerla por obra, que es lo más importante. Si queremos ver fruto, lo que hay que hacer es poner por obra. No hay otro medio para tener fruto. Hay que sembrar, hay que regar, hay que abonar, hay que cuidar, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, hay que leer la Escritura, hay que pedirle la revelación al Padre. Padre, ¿qué quieres que hable hoy? Para mí es muy difícil este mensaje. Porque yo entiendo que muchos ministros van a decir: este mensaje es para la congregación, no es para mí. Pero este mensaje no es para la congregación, es para nosotros. Dios le habló a través de Oseas a todos los sacerdotes, a todos los sumos sacerdotes y a todos los que estaban trabajando dentro del templo, que no era toda la congregación de Israel, estaban dentro del templo, eran ministerios. Y les dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, pero ustedes que tenían el conocimiento no se lo quisieron dar. Rechazaron mi conocimiento.
Y lo terrible de todo esto es que el Señor después le dice, yo lo leí al día de ayer, le digo, me quedé callado en un momento mientras estábamos almorzando y papá me miró de reojo y creo que cuando miró el teléfono que estaba leyendo la palabra entendió por qué. Oseas capítulo 4 y Oseas capítulo 5, después léalo. Y es terrible lo que dice, porque el Señor le dice, yo me voy a olvidar de ustedes, los voy a expulsar del ministerio, me voy a olvidar de sus hijos, me voy a olvidar de sus generaciones, me voy a olvidar de su descendencia. Porque ustedes no quisieron ni siquiera aceptar mi consejo, ni escuchar mi palabra, y tampoco compartírsela a aquellos para que no se pierdan. Necesitamos convertirnos. Los primeros, yo primero. Por eso es que estos 2 meses han sido difíciles para mí. Y no recibo la palabra hasta el final. Pero recibí la palabra desde que comencé a vivirlo. Porque hubo silencio en mi casa. Porque pensaron que estaba enojado. O pensaron que estaba triste. Porque mientras me estaban respondiendo mal, oiga, y esto no pasa afuera, pasa dentro de la casa. Y yo sé que muchos se van a sentir identificados, por eso lo hablo. Porque dentro de casa te hablan mal, te tratan mal, no te dicen las cosas de buena gana, no hacen las cosas de buena gana. Y encima te critican, y encima te hablan mal, y encima te retan, y encima te discuten. Y uno tiene que aprender a quedarse callado y a dejarse ministrar por el Espíritu Santo de Dios. El Señor me habló en toda esta semana y en el cierre corolario de esta palabra, Él me dijo, ¿querías aprender a perdonar? Ahí está. ¿Querías aprender lo que es verdaderamente la salvación y la conversión? Ahí está. Esto no te lo podía explicar con palabras, me dijo el Espíritu Santo, lo tenías que vivir. Necesitamos convertirnos. Más que un aplauso por la palabra, a mí me gustaría que con sinceridad de corazón, y solamente aquellos que verdaderamente quieran un cambio de nivel en todo su ministerio, con sinceridad de corazón, esto es para los que quieran alcanzarlo, pero yo te invito a que te puedas poner de pie, solamente si verdaderamente tú quieres este cambio de nivel. Es verdad, hay ocasiones en que la gente está esperando a que le digan a uno que tiene que hacer tal o cual cosa, porque está esperando el detonante para poder hacerlo, alguien que lo llame. Pero nosotros como ministros de Dios no podemos esperar a que alguien nos llame. Con mucha más razón nosotros como ministros de Dios, cuando escuchamos una palabra de Dios, tenemos que creer la palabra, tomar la palabra y hacer algo con la palabra, urgente, porque la palabra me afecta. En definitiva, cuando dije aquellos que quieran se puedan poner de pie, no tendría que haber pasado. Automáticamente nosotros deberíamos haber tomado la iniciativa de decir, Señor, perdóname. Me postro delante de tu presencia, te pido que me perdones porque no me he tomado el tiempo. No me he tomado tiempo contigo. Verdaderamente no me he convertido, Señor, y necesito esta conversión. Yo quiero alcanzar nuevos niveles y por eso entendí esta palabra. Salvación no es una mera palabra nada más. Salvación requiere de una acción pertinente y esta acción pertinente es convertirnos. Convertirnos de todo nuestro corazón. Jeremías, si te conviertes de todo tu corazón y te vuelves a mí, entonces podrás estar de pie delante de mi presencia. Jeremías, si verdaderamente te conviertes y dejas de hablar cualquier cosa y comienzas a hablar mi palabra, comienzas a prestarme atención, si entre sacares lo precioso de lo vil, entre todo lo malo que te pasa, entre todas las circunstancias que te pasa, entre toda la lucha que tienes, entre todas las depresiones con las que luchas y con las que batallas, entre todas las opresiones que tienes que resistir, si entre sacas lo precioso de lo vil, si aprendes algo acerca de lo que estás viviendo,
viviendo, entonces vas a ser como mi boca, vas a ser mi vocero, vas a hablar mi palabra, porque no vas a hablar de la teoría, vas a hablar de la práctica. Cuando pase por al lado de alguien, o cuando solamente le pongas la mano sin decir una palabra, algo sobrenatural va a acontecer. Pero esto se trata de intimidad, esto se trata de encuentro, esto se trata de estar conmigo. Por eso lo que estamos llamados antes que cualquier cosa es a amar a Dios. En esta mañana yo me arrepiento. En esta mañana yo me arrepiento porque no me he hecho el tiempo de buscar de Dios. En esta mañana yo me arrepiento porque muchas veces he hablado palabras de lo que yo he buscado, pero nunca le he preguntado a Dios. En esta mañana yo me arrepiento porque yo he tenido malos pensamientos. En esta mañana yo me arrepiento porque me he dejado afectar por la depresión, por la adversidad, por la situación, por la gente. Y le he pedido al Señor, como Jesús en el Getsemaní: pasa de mí esta copa. Por favor, pasa de mí esta copa. Pero nos hemos olvidado de decirle al Señor que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. En esta mañana yo te invito y te animo, pastor querido, apóstol, profeta, maestro, evangelista, a que puedas reunirte con el Padre. Y aunque con lágrimas tengas que decirle: perdóname, Señor, porque no te he llamado, no he estado contigo, no te he visitado, no he tenido tiempo de intimidad contigo, perdóname, Señor. Pero a partir de hoy, Padre, cambio todo esto, Padre, para encontrarme contigo en el nombre de Jesús. Háblale al Señor. Este es el cierre de esta mañana. Amarlo al Señor, arrepentirnos de todo nuestro corazón y decirle al Señor: yo necesito ser rescatado por ti, necesito ser salvo por ti, para predicar con mi experiencia en el nombre de Jesús. Sigue adorando.